podemos ver en cuanto a la cuestión de norma y en un contexto de revitalización lingüística, cuál es el papel que juega en una situación de este tipo. Pues primero empezamos con un dato para entrar en calor, que el 10% de las alrededor de las 6.000, 7.000 lenguas que se hablan actualmente en el mundo pueden desaparecer o podrían desaparecer para el 2030, es decir, en 9, 10 años perderíamos alrededor de 600, 700 lenguas. Esa es la situación. Entonces aquí estamos hablando precisamente, creo que ya van entendiendo hacia dónde voy, hacia la cuestión de lenguas en alto riesgo, es decir, eh, hablamos en general de muchas lenguas que están casi la mitad de las lenguas del mundo que se encuentran en riesgo en algún riesgo de desaparición, pero estamos entrando a un universo donde hay un 10% de esas lenguas que no solamente se encuentran en riesgo de desaparecer, sino que sabemos que van a desaparecer si la situación actual no cambia en menos de una década. Es decir, estamos en un grado más avanzado. Entonces, a eso me refiero con las lenguas en alto riesgo de desaparición, no lenguas en muy alto riesgo de desaparición. Entonces, estas lenguas usualmente comparten ciertas características que no tienen nada que ver con lo lingüístico, pero por el contexto en el que viven. Estas lenguas generalmente la transmisión intergeneracional se interrumpió desde hace varias décadas. Estamos hablando de lenguas que no se transmitieron por distintas razones que podemos después platicarlas. Hace varias décadas, no es de hace 10, 15, 20 años, sino muchas décadas, y ahora van a ver el caso que les voy a platicar de cuánto tiempo estamos hablando más o menos. El grueso de los hablantes pertenece a la generación de los abuelos o bisabuelos, es decir, la mayoría de los hablantes, si no es que todos los hablantes que quedan, son de la generación de abuelos y bisabuelos. Es decir, 10% de las lenguas del mundo están en esta situación. Hay una muy baja proporción de hablantes con relación a la población total, es decir, si lo vemos con una cuestión territorial, si lo quieren ver así, en donde se habla la lengua, la proporción de hablantes es muy pequeña con relación a la población total. Y cuando estoy hablando muy pequeña, es muy pequeña. No estamos hablando ya de minoría demográfica, pero mucho más allá de eso, es muy pequeña. El uso de estas lenguas es muy esporádico, tiende a ser muy esporádico, no se usan mucho. El uso, cuando se usa, está restringida a su uso a muy pocos contextos y usualmente contextos privados más que públicos por distintas cuestiones. Y generalmente la correlación es que no hay poca o nula alfabetización en esa lengua. No quiere decir que los hablantes de esas lenguas no saben leer ni escribir, sino que son alfabetizados, pero usualmente en una lengua mayoritaria o excolonial. Entonces, de eso estamos hablando, alfabetización en la lengua, en su lengua, en esa lengua minoritaria. Esto es un fenómeno mundial. Primero hay que aclarar que no es un fenómeno que está aislado en un territorio, sino cada uno de estos puntos rojos que podemos ver en el mapa representa una de esas lenguas del 10% que va a desaparecer en los próximos 9, 10 años. Estamos hablando que tenemos lenguas por todos lados del mundo que viven esa situación en casi todos los continentes y pues bueno, es un fenómeno mundial para decirles que es algo que traspasa barreras, fronteras y regiones. Es un fenómeno global. Yo generalmente lo equiparo un poco con el calentamiento global y el cambio climático porque es un fenómeno global que lo podemos encontrar por todos lados. Es muy parecida a esta situación en ese sentido, en el sentido lingüístico. Ahora, lo que hay que entender es que lo que vemos hoy es el resultado de un largo proceso. Este proceso, es decir, se junta la minorización lingüística, la discriminación hacia los hablantes y a las personas que hablan esas lenguas minoritarias y una cuestión de marginación. Es decir, el resultado, esas 600, 700 lenguas que vemos en riesgo de desaparición hoy en día, que van a desaparecer o que pueden desaparecer en esta década, pues básicamente vienen de un largo proceso. Lo que vemos es la punta del iceberg. Tomo la foto de la punta del iceberg porque el iceberg son esas lenguas que vemos con pocos hablantes, que decimos van a desaparecer y los vemos y nos preocupamos, pero abajo de ese iceberg, de lo que vemos, se esconde toda una historia y muchas historias con una combinación, minorización, discriminación y marginación, que dan como resultado que estas lenguas estén en esta situación hoy en día. Es decir, no es algo que pasa de la noche a la mañana, sino es un proceso sostenido a través de varias décadas o mucho más. Y bueno, en reacción a esto, no todo es malas noticias, en reacción a esto ha habido una reacción tanto a nivel comunitario como de instituciones intergubernamentales internacionales y también académicas en reacción a este fenómeno de pérdida acelerada de lenguas y pues se ha movilizado para hacer distintas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso muy típico de Mary Wilcox, que es una de hecho es la última hablante del Wilchukmi, una lengua que se habla en California,
y que pues ella con su familia han estado intentando hacer un diccionario y intentar enseñarle a sus hijos y a algunos miembros de la comunidad un caso de revitalización bastante extremo, que ella su caso cae dentro de esas lenguas en alto riesgo que les comentaba, habladas por los abuelos, muy poco uso y todas esas características, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión de reacción de las comunidades y de individuos dentro de las comunidades de intentar hacer algo, ¿no? Hay una cuestión de revitalización y reclamo que se da, pero también de la cuestión académica ha salido una literatura muy extensa sobre la revitalización, muchas cuestiones. Este es un libro que le recomiendo mucho, The Green Book of Language Revitalization, que es un hito de Hinton y Hale, que pues realmente toca muchos temas de eso, que es una de las primeras aproximaciones y que realmente empiezan a abordar y empiezan a teorizar sobre eso, hasta el punto que hoy en día tenemos pues ya cada vez un marco teórico o más literatura disponible. Y pues en el 2017, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, para los que no estuvieron, no lo supieron, pues eso pasó organizado por la UNESCO y que se dieron eventos en todo el mundo precisamente en reacción a esta pérdida, donde muchos participantes, tanto de comunidades, gobiernos, ONGs y empresas privadas y de Estado participaron para intentar hacer acciones. Y como resultado da que en 2022 tenemos el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, que va a ser algo sostenido por 10 años, que se van a intentar reproducir lo que se hizo en el 2019 y extenderlo más allá. Es decir, tenemos una problemática que es esta pérdida acelerada, al mismo tiempo tenemos un proceso, una reacción que se ha dado. Esta reacción, hay que decirlo, no es de hoy, de estos últimos años, porque las muchas comunidades habían tomado ya en sus manos el futuro de sus lenguas. Sin embargo, sí se ha acelerado también por cambios legislativos y cambios distintas cuestiones de muchos países que ha permitido que haya una reacción un poquito más de muchas partes, de muchos sectores de la población. Entonces, les voy a hablar de un caso específico de esta reacción y de este reclamo, de estos procesos que es el Soca Yapaneco. Ahora les voy a hablar un poco de este caso, pero antes que nada, decirles que el Soca Yapaneco es una de las lenguas indígenas que se habla en México. Para poner un poco en panorama lo que hay diversidad lingüística en México, pues hay más de 300 lenguas entre variantes y no variantes lenguas en México. Más el número es un poco incierto porque hay que poner la barrera entre qué es una lengua y no, pero ese es otro debate. Digamos que más de 300 lenguas aproximadamente. Hay lenguas de migraciones recientes, es decir, de los últimos 2 años, 3 años, por la cuestión de migraciones de Centroamérica que buscan cruzar hacia Estados Unidos, que se han quedado dentro del territorio, y también de migraciones mucho más antiguas de hace 70, 100 años, y que ya están ancladas dentro del país. Hay lenguas de señas indígenas, es decir, lenguas de señas de origen indígenas que ya se desarrollaron dentro del país. Sobre todo hay una maya que es muy conocida, que se desarrolló paralelamente a la lengua maya yucateca, y tenemos lenguas silbadas, un par de ellas también, que son lenguas silbadas indígenas, es decir, no tienen nada que ver con el español, sino es en base de otras lenguas indígenas o vienen de comunidades. Tenemos múltiples variantes de español también, es multidialectal o multivariante dentro del país. Cuando mucha gente dice el español mexicano es una abstracción porque hay muchísimos españoles mexicanos que cuando uno entra en el territorio se da cuenta de la diversidad. Entonces, este es un panorama así bastante general de qué hay de diversidad en México. Ahora, hablando específicamente de lenguas indígenas dentro del país, de acuerdo a cifras oficiales, hay alrededor de 364 lenguas indígenas. Estas lenguas son lenguas que se distribuyen en 11 familias lingüísticas, 11 familias lingüísticas que están presentes históricamente dentro del territorio que hoy se le llama México, y son 364 lenguas o variantes que existen dentro del territorio. Sin embargo, a pesar de eso, hay una disminución histórica de hablantes. El último censo del 2020 nos habla de una disminución que hemos visto del 16% de la población en 1930 al último censo. Representan los hablantes de lenguas indígenas 6.2% de la población, en una población de 126 millones de personas. Es decir, ha habido una disminución histórica. Cada censo se va confirmando esa disminución, a pesar del gran número de lenguas que hay, que es bastante interesante. Entonces, ese es el panorama. Una de esas lenguas que se encuentra en alto riesgo de desaparición, pues es el Zoque Ayapaneco. El Zoque Ayapaneco, aquí podemos ver el mapita, pues se habla en el estado de Tabasco, en el Golfo de México, ahí lo pueden ver, el Golfo de México,
entre los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, es el sur de México, básicamente. Y pues es una lengua en alto riesgo de desaparición, en muy alto riesgo de desaparición. Retomando los criterios de por qué les llamo lenguas en alto riesgo o lenguas en muy alto riesgo de desaparición para diferenciar del riesgo general de desaparición de una lengua minoritaria, sino este es un grado va más allá de eso, es porque la yapaneco tiene actualmente menos de 10 hablantes, menos de 10 hablantes, aproximadamente ahorita estaremos hablando de 7 tal vez. Tenemos que reactualizar las cifras cada año para ajustarlas y ver los números, y estos representan aproximadamente el 0.2% de la población total de la comunidad. La comunidad es alrededor de 5.000, 5.500 personas. Entonces, cuando les decía que una baja proporción de hablantes con relación a población total, esto es a lo que me refería, una muy baja, ni siquiera el 1% de la población es hablante de esta lengua. La lengua pertenece a la generación de los abuelos. La generación de los hablantes son personas mayores de 78 años, 80 años. Pues es una lengua pues que lleva más de 60 años sin transmisión, por lo que realmente podemos explicar por qué es una lengua de abuelos hoy en día. Y pues queda al menos nada más un hablante de herencia más joven, y de ahí en fuera todos son hablantes de la generación de los abuelos. Hay un uso muy esporádico de la lengua, se usa en contextos privados específicamente, no se usa para cuestiones públicas, actualmente por el bajo número de hablantes y porque todos son adultos mayores. Era una lengua muy poco documentada cuando empecé a trabajar con ella en esa comunidad hace pues varios años, y no contaba con sistema de escritura, nunca desarrolló un sistema de escritura, o se desarrolló un sistema de escritura o algún tipo de forma de escribir la lengua en la comunidad. Todas las personas que eran alfabetizadas dentro de la comunidad se alfabetizaban en español, por lo que no necesitaban usar la lengua para escribir o leer o escribir, sino recurrían al español o recurren hasta el día de hoy en español. Entonces, esas son las características de esto. Entonces, en ese marco se da un proceso de revitalización y reclamo. Antes de entrar eso, hago la diferencia entre revitalización y reclamo. Básicamente, revitalización en el sentido de Hinton, que es todas estas acciones y procesos que se dan en torno a la lengua, sobre el corpus, creación de hablantes, etcétera, que van bien dirigidas a la lengua. Y luego la cuestión de reclamo lingüístico, que va más en el sentido de Leonard, que es en el sentido un poco más, va más allá de lo lingüístico, que toma elementos de lo lingüístico, pero va más allá de lo lingüístico y que tiene otras características muy, muy centradas dentro de una comunidad, que ahora van a ver más o menos a qué me refiero eso. Pero para que tengan la idea de la diferencia entre una y la otra, que el reclamo va más allá de lo lingüístico, usa lo lingüístico para otros elementos, y la revitalización lingüística va más enfocado un poco hacia lo lingüístico. Pero muchas veces las fronteras entre uno al otro son muy, muy, muy porosas, y a veces no podemos saber bien dónde se encuentra cada acción. Entonces, este proceso inició en 2012 por 4 hablantes y sus familias. Ellos iniciaron un proceso de revitalización con apoyo irregular de organizaciones oficiales. A veces había apoyo, a veces no. Las acciones también revitalización y reclamo eran irregulares o son irregulares también por faltas de apoyo. A veces sí, a veces no. Y pues bueno, así ha sido constante esta situación por varios años desde 2012. Las acciones primeramente eran enfocadas a la enseñanza de la yapaneco como segunda lengua y en la difusión de esta lengua como segunda lengua, porque como les acabo de decir, los únicos hablantes o los pocos hablantes son adultos mayores. Entonces se estaba empezando a enseñar la lengua a niños de la comunidad, cuya lengua, su primera lengua es el español, aunque son de familia o sus abuelos eran ayapanecos o son hablantes de ayapaneco. Entonces hay un proceso ahí. Y en la difusión de la lengua, porque era tan pequeña y tan pocos hablantes que muchos no sabían que existía, ni siquiera dentro de la misma comunidad, de los 4.000, 5.000 habitantes que había en la comunidad, ni siquiera sabían que existía. Es más, muchos niños que sus abuelos son hablantes o eran hablantes de yapaneco, no sabían que sus abuelos eran hablantes de yapaneco porque nunca les escucharon hablar a yapaneco. Entonces, había todo un proceso de difundir un poco la situación. La enseñanza se da en un contexto no formal, nada que ver con la escuela, fuera del sistema de educación, en una casa privada, en un domicilio, talleres fuera del sistema de educación pública. No voy a entrar en detalles por qué se da esta situación, pero simplemente hay que entender que estas acciones se dan fuera de un contexto de educación formal. Igual se realizan acciones de documentación, talleres de capacitación. Estas acciones tienen dos grandes objetivos. Hay unos objetivos a corto plazo que tenían muy clara la comunidad, que era generar neohablantes
Es decir, ya no hay hablantes tradicionales, solamente queda un hablante de herencia y de ahí en fuera no tenemos, no hay jóvenes, entonces creo que era uno de los objetivos y este es un objetivo netamente o generalmente es uno de los objetivos más típicos de la revitalización lingüística, ¿no? Intentar generar neohablantes, producir materiales, porque como les dije, no era una lengua que no se escribía, entonces, el objetivo era generar de alguna forma materiales didácticos o cualquier tipo de material. Crear conciencia sobre la lengua y sus hablantes, porque, como les dije, muchos miembros de la comunidad y del vecinaje ni siquiera sabían que existía la lengua. Y había una serie de objetivos a largo plazo que era como que la tirada que tenían o que se tiene hasta el día de hoy de cuál es la visión a futuro, revertir el cambio lingüístico, lo clásico también de un proceso de revitalización, uno de los objetivos, recuperar el sentido de pertenencia y ese sentido de pertenencia va más allá de lo lingüístico y es precisamente una de las acciones que va encaminada al reclamo lingüístico, pero no necesariamente revitalización lingüística por sí misma. Y el último de los objetivos es reconstruir un sentido de comunalidad. Lo pongo en asterisco porque tal vez no han visto esa palabra comunalidad. Ahora lo voy a explicar más adelante. Nada más por el momento solamente mencionar comunalidad y voy a retomarla más adelante. Entonces, en este contexto de todas estas acciones, no voy a hablar de todas las acciones porque me llevaría bastante tiempo hablar de cada una de las acciones. Voy a tomar nada más un ejemplo, una de las, no sé, cientos de acciones que se han dado y que hemos intentado y que se ha intentado de alguna otra forma con respecto de la norma, ¿no? De lo normativo, que toca un poco esto, que tocó de alguna forma esto. Y esto es con el desarrollo de la primera ortografía práctica. Como les mencionaba, pues no había ningún tipo de escritura en la comunidad y cuando se empezó a hacer la revitalización se dieron cuenta que se iban a enseñar como segunda lengua, no había materiales didácticos, y si no había materiales didácticos se necesitaba una forma de escribir, y como no había una forma de escribir, pues había que intentar ver cómo vamos a escribir la lengua. Entonces, este proceso lo interesante es que se dio hasta lo último, es decir, primero empezó la revitalización, el reclamo, acciones, y hasta el 2019 fue cuando empezamos a trabajar la cuestión de la escritura por distintos motivos. Pero bueno, eso se dio. Ahora hay que tomar algo en cuenta, es que los usuarios de esta escritura son los neohablantes que por el día de hoy no existen como tales, porque no hay hasta el día de hoy personas que se autoescriban como neohablantes, o todavía esta situación es un poco, está ahí, y para los hablantes de herencia, es decir, la ortografía práctica no está destinada a los hablantes abuelos hoy el día de hoy, porque ellos no tienen el interés de escribir y porque ya lo hacían muchos de ellos en español y por cuestiones de salud, de vista, no ven el interés ellos de escribir, pero sí querían que su lengua se escribiera para las nuevas generaciones. Es decir, se trabaja una cuestión de cambio generacional paralelamente a un cambio de estatuto lingüístico, es decir, de hablantes adultos mayores a posibles neohablantes o hablantes de herencia, al mismo tiempo que de usuarios de una escritura o ortografía que no existía. Entonces, eso fue un desarrollo. Eh, pues esto se dio en tres etapas. Primero se identificaron los usuarios, los dominios de uso, se vimos los grafemas, qué puntuación, se hicieron pruebas y mejoras. Esto es algo que se hizo a lo largo de todo un año. Ahorita estamos en la etapa 3, que es las mejoras. Es decir, se está probando en distintas formas la ortografía práctica para ver qué cosas se puede ajustar y qué cosas no. Lo hemos estado usando en redes sociales, lo hemos estado usando en distintas cosas y seguimos viendo la forma de qué queda y qué no. Ya hemos visto algunas cosas que tienen posibilidad de mejora, etcétera. Entonces, ahora se encuentra en este punto. Sin embargo, en este proceso que les detallé, les resumí en un minuto, hay muchas cosas que lleva a uno a preguntarse. La primera es que, o lo que nos tocó al principio, es que no existe una ideología lingüística normativa o convención social implícita o explícita en el uso de la lengua. Es decir, cuando empezamos a trabajar, no había ningún consenso, no había una versión más considerada como la buena versión, la mala versión o la mediana versión. No había una convención social entre todos los pocos hablantes, ninguno se ponía de acuerdo para decir cuál era la mejor forma. Entonces, partíamos de una página en blanco en cuanto a convenciones sociales. Y no quiere decir que ningún hablante no decía que su forma de hablar era la mejor. Sí lo decían. Sin embargo,
ninguno de los demás o de los pocos hablantes concordaban con ese hablante, entonces no había forma de llegar a una convención o un acuerdo sobre eso. Entonces, tampoco había referente literario porque no habíamos escrito la lengua, ni religioso, porque nunca la lengua se usó para fines religiosos históricamente o políticos. Entonces, no había ningún referente a que echarle mano para decir, bueno, vamos a usar esta forma, esta norma para la escritura y nos va a servir pues como base, ¿no? Aparte, lo que pasaba es que existe una amplia variación lingüística entre los pocos hablantes que quedan, y esto es un poco de mis objetivos, y fue la tesis que escribí de doctorado, fue sobre solamente la variación lingüística dentro de los pocos hablantes. Dentro de los 8 hablantes que quedan, había muchísima variación, hay variación, y eso se da por un fenómeno de lengua en alto riesgo de desaparición. Esa es otra característica que no mencioné porque no cabe en esta charla, pero muchas de las lenguas que se encuentran en muy alto riesgo de desaparición parece haber una correlación con un alto grado de variación lingüística dentro de los pocos hablantes que queda, y esto se da por distintos fenómenos a los que no voy a entrar ahora, pero simplemente partamos del entendido que había mucha variación entre los pocos hablantes. Y estamos hablando de una lengua que se habla en una sola localidad, es decir, no se habla en ningún otro lado, no tenemos la variación diatópica, tenemos una variación entre distintos hablantes, entre los pocos hablantes que quedan, entonces sin consenso y con mucha variación. Entonces, ¿cómo hacemos una ortografía? ¿Cómo la escribimos? Pues eso nos lleva a ciertos cuestionamientos. Los cuestionamientos que llegamos y que hasta el día de hoy no podemos decir que están resueltos porque no se pueden resolver, pero los cuestionamientos es que nos llegó a preguntarnos si para desarrollar una ortografía necesitamos establecer o reproducir una norma. Y esa es la primera pregunta. ¿Es realmente necesario? ¿Es realmente, sabemos que una ortografía o alguna forma de escribir forzosamente va a crear una norma o algún tipo de norma, pero ¿es realmente necesario hacerlo? ¿Eso pasa siempre? Entonces era una pregunta que nos hacíamos. Y la siguiente era si era necesario normalizar o estandarizar la lengua, es decir, ¿es necesario hacer una abstracción de la lengua? Es decir, usamos estas variantes o estas formas que van a ser la forma de representar la escritura y por ende es una abstracción de la lengua. ¿Es necesario realmente hacer esto? Y esa es otra pregunta que nos hacíamos cuando empezamos a hacer esto. Entonces, si hacemos esta abstracción, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué implicaciones? En una comunidad de hablantes tan pequeña, porque es una comunidad de hablantes muy pequeña, entonces, cuando uno hace una abstracción, si es una comunidad de, no sé, 5,000, 10,000, 20,000, 100,000 hablantes, pues se diluye de alguna forma la situación, las posibles cosas que pasen, pero en una comunidad tan pequeña, todos están interconectados de alguna forma y es un poco complejo saber qué implicaciones tienen una comunidad tan pequeña y qué implicaciones tienen un proceso de revitalización también. Era preguntarnos de qué lugar o qué espacio tiene esto. Y finalmente, ¿quién decide? Es decir, si necesitamos hacer una abstracción de la lengua, ¿quién va a decidir? Tenemos menos de 10 hablantes y si no tenemos consenso y que cada quien decide una forma, ¿quién decide sobre eso? Y sobre todo, ¿qué es va a decidir no para ellos mismos, sino para el futuro? Es decir, va a decidir en nombre de la siguiente generación de posibles neohablantes o hablantes de herencia. Entonces, había una serie de problemáticas que no podíamos, pues, había que hacerse la pregunta. Esto lleva implicaciones. Si íbamos por la vía de normalizar el ayapaneco de alguna forma, ir por un proceso de normalización, pues esto implicaba introducir una convención lingüística artificial. Ya les dije que no había una convención lingüística o social sobre la lengua en uso, y entonces esto implicaba introducir una convención lingüística. Esto nos daba pie a decir, bueno, podemos introducir una forma nueva o la comunidad puede decidir sobre esto. El problema es de no sabemos cuál va a ser el resultado de introducir esto en una situación, en un contexto de minorización, de discriminación y de marginación. Entonces, ¿cuál iba a ser el resultado de hacer esto, no? Habría que decidir entre qué variantes y por ende qué prácticas lingüísticas representar. Es decir, tendríamos que haber hecho una abstracción de las prácticas lingüísticas, de ciertas prácticas lingüísticas para representar en el sistema de escritura o cómo representar cómo escribir la lengua con ciertas reglas. Pero hacer decidir también, como son tan pocos hablantes, íbamos forzosamente a decidir entre representar uno o no a varios hablantes. Es decir, si hacemos una abstracción lingüística de prácticas lingüísticas y esta va a ser la forma de escribir,
y eso implicaba también que por correlación directa a la forma de hablar de ciertos hablantes, ciertos adultos mayores, íbamos a dejar fuera, o se iban a dejar fuera alguno de esos adultos mayores, dentro de un grupo ya muy pequeño. Entonces, daba pie a precisamente un conflicto, potencial conflicto dentro de los pocos hablantes de la lengua, que se aumenta o se amplifica por la situación en alto riesgo que vive. Entonces, desde el principio nos dimos cuenta que esto iba a ser un problema. De hecho, en mi tesis de doctorado, la variación, precisamente la idea de estudiar la variación es porque para cualquier cosa que íbamos a hacer se nos ponía enfrente y creaba ciertos conflictos porque algún hablante se sentía representado y el otro no, y si decíamos esto, el otro no, etcétera. Entonces, y como no había consenso, pues creaba una serie de fricciones dentro del grupo tan pequeño ya que existía. Entonces, este conflicto puede comprometer cualquier acción de revitalización y reclamo, y esa era la cuestión que nos preguntábamos sobre el conflicto, cómo podía comprometer las acciones, porque como les planteé, hay objetivos a corto plazo, pero hay unos objetivos a largo plazo, y no hay que perder de vista los objetivos a largo plazo, porque ahí está un poco la clave de cómo se puede tomar una decisión. Entonces, ¿qué solución posible se tomó? ¿Qué solución la comunidad decidió de alguna forma? Pues en lugar de representar o de crear o reproducir una norma lingüística por escrito, como no hay norma lingüística, no queríamos ni crearla ni reproducir, porque no había forma de reproducir. Se optó por una ortografía práctica no fija que se ajusta a las prácticas lingüísticas en uso, es decir, con patrones de variación. Y esto es algo muy interesante porque es una ortografía, como lo digo, fija, es cambiante, y eso va a evolucionar y va a cambiar conforme vaya a cambiar la generación de hablantes a neohablantes o hablantes de herencia. Entonces, queríamos que fuera flexible, suficiente flexible para que todos se vieran representados y que todos pudieran tener alguna participación y que todos pudieran participar, porque es un grupo muy pequeño, entonces no podíamos dejar fuera a nadie. Al mismo tiempo, pues esto representa los patrones de variación, es decir, básicamente se escribe lo que se dice. Es como si el día de mañana el español tuviéramos amnesia global o mundial, y que todos los que hablamos español nos olvidáramos que existe una norma escrita o alguna forma de escribir la lengua, y que nos pusiéramos de acuerdo, decir, vamos a escribir la lengua, vamos a escribir el español, pues como cada quien. Bueno, pues yo digo haya y yo digo aiga. Las dos formas las vamos a escribir porque así hablamos. Entonces, eso fue un poco lo que sucedió en esta cuestión. Aquí les pongo un ejemplo básico sobre, de hecho, el nombre de la lengua es Num Teode, que quiere decir lengua verdadera o habla verdadera, y ese es el nombre de la yapaneco en ayapaneco. Y si hubiéramos ido a la forma de fonemas, a la forma profunda, digamos, pues sería una sola forma de escribir la lengua, ¿no? De escribir esa palabra, pero en la ortografía, pues podemos escribirla num diodi, num deode, num deodi, num diode, y la variación es vocálica, ¿no? Porque cada una, y la cuestión no es porque queramos escribirla o no, porque digamos, bueno, porque vamos a poner todas las vocales que queramos, es porque estas son en uso, y todas estas formas pertenecen a un hablante, a hablante distinto. Entonces, si decidíamos quitar una de estas formas, era quitar un hablante, y por ende ya empezábamos mal. Y poner otra solución que muchos utilizan, dice, bueno, vamos a hacer la cuestión profunda, el fonema. El problema es que para poder, la cuestión profunda, para poderla pronunciar, necesitas tener algún tipo de intuición lingüística. Y como les dije, la ortografía está destinada a no hablantes, es decir, personas que no tienen ninguna intuición lingüística en ayapaneco, o que la van a tener, pero van a desarrollar otro tipo de intuición. Entonces no podíamos realmente apoyarnos completamente en la parte profunda de la lengua, entonces tenía que haber este tipo de cuestiones que se movían. Esto llevó un compromiso, simplicidad, porque pues sí, si hubiera sido la forma profunda, de alguna forma será más simple porque es incambiante, invariable, y es más fácil de recordar, pero lo más importante era evitar cierto tipo de conflicto, que era lo que realmente se quería al hacer esto. Y la prioridad de revitalización y el reclamo en cualquiera de sus formas antes de un dogma, es decir, no se quería caer en la cuestión dogmática desde un cierto punto de vista para escribir la lengua,
porque precisamente la prioridad no era la escritura de la lengua, o no es la escritura de la lengua. Eso es una de las herramientas, pero no es la prioridad. Entonces, la prioridad es el proceso más largo de revitalización que raya en el reclamo de alguna forma después. Y pues lo lingüístico como elemento de reconstrucción de la comunalidad. Y ahora sí vamos a entrar un poco en esta pequeña palabra de comunalidad, que es muy interesante verla. Eh, eh, hay vamos a hablar específicamente de la cuestión de comunidades indígenas y comunidades indígenas en México, que hay algunos elementos que comparten muchas de estas comunidades y que tal vez en otros países van a verse reflejados si ustedes en sus comunidades de lenguas minoritarias también tienen estos elementos. Lo que les voy a presentar es algo que se desarrolló exactamente en un contexto de comunidades indígenas, no más allá de eso, pero que explica muchas de estas cosas de por qué es tan importante el objetivo último de comunalidad. Para empezar, uno de los elementos es que las comunidades indígenas comparten un espacio territorial demarcado y definido por la posesión. Hay un territorio, esto es como lo típico, ¿no? Hay una historia común que circula de boca en boca de una generación a otra, hay una tradición oral dentro de estas comunidades, hay una variante de la lengua del pueblo a partir de la cual identificamos nuestro idioma común, es decir, hay una forma de hablar común de alguna forma, una organización que define lo político, cultural, social, económico, religioso y un sistema comunitario de procuración y administración de justicia. Todos estos elementos son los que se encuentran en muchas comunidades indígenas en México y precisamente este sentido de la comunalidad se apoya en todos estos elementos. Fue desarrollado o estuvo pensado por dos grandes pensadores indígenas en México, Floriberto Díaz Ayú y Jaime Martínez Luna, de origen zapoteco, y los dos trabajaron trabajaron muchos años sobre esta idea de la comunalidad y pues realmente explica muchas cosas de esto. Ellos planteaban que estos son algunos de los elementos que existen dentro de unas comunidades indígenas y apoyándose de estos elementos precisamente es que la comunalidad se da y la comunalidad es ese conjunto de todos los elementos que les dije, es decir, es un tejido de relaciones de las personas entre sí y de la gente con el espacio y la naturaleza, ¿cierto? Es decir, hay relación entre las personas, pero hay relación de las personas con el espacio en donde viven, la naturaleza, y todo esto por medio de lo colectivo, todo lo que comparten, lo colectivo, la complementariedad, las cosas se complementan entre ellas, las personas se complementan entre ellas y nos complementamos entre nosotros, es decir, hay una especie de complementariedad e integralidad. Todos somos uno y uno somos todos, en el sentido de este pensamiento indígena. Y es decir, en base a eso precisamente ese es el sentido general de la comunalidad. Entonces, precisamente lo que pasaba aquí es que en el caso de la Yapaneca, uno de los ejercicios o uno de los objetivos era reconstruir esta comunalidad que se perdió. Es decir, todo esto se había perdido o se perdió por tantos años de minorización, discriminación, etcétera. La comunidad perdió precisamente esta cuestión de complementariedad, de integralidad, y precisamente las acciones o la lengua se veía como uno de los elementos que podían ayudar a de alguna forma reconstruir otro tipo de comunalidad, porque tal vez no va a ser la misma que existía hace 70 años, pero sí otro tipo de comunalidad. Un ejemplo de la comunalidad, de cuestión muy comunalidad en México, en las comunidades indígenas, es el tequio, que a lo mejor muchos no están familiarizados, y es el trabajo público, que se hacen dentro de la comunidad, un sistema de cargos y trabajo, es decir, muchos hacen trabajo público, que no es pagado, pero lo hacen por la comunidad, se limpian banquetas, se construyen cosas con tequio. Y ahora tenemos hasta concepto nuevo de tequiologías, es decir, con las tecnologías por medio de tequio, que se hace todo un sistema de aportar y de desarrollar software y cosas así, o proyectos digitales en base al tequio, tequiologías, y concepto acuñado un poco por Yasnaya Aguilar, y pues bueno, eso es básicamente lo que nos lleva la cuestión. Entonces, en la cuestión de la Yapaneco era reconstruir de alguna forma, buscar una forma de regresar a este punto. Y por eso es que es tan importante pensar en este contexto no occidental y que realmente explica muchas cosas y permite pensar más allá. Entonces, bueno, puntos de conclusión bastante rápidos. Eh,
el 10% de las lenguas del mundo puede desaparecer en 2030. Es decir, como el caso de la Yapaneco del día de hoy, tenemos muchas lenguas y comunidades en la misma situación. Y otro dato, otro 10% de las lenguas viene atrás de ese grado. Quiere decir que en unos 10 años, cuando estas lenguas si desaparecen en 2030 y cacho, otras 10% de las lenguas va a entrar en la misma dinámica que la Yapaneco. Es decir, hay una dinámica hacia esa situación. Pero lo más interesante y lo que hay que pensarlo no como un número de lenguas que desaparecen o de lenguas que perdemos diversidad, que es importante, sino que detrás de esta estadística dura, fuerte, hay un largo proceso de discriminación, minorización y marginación. Ahí está la clave, porque precisamente sin estos procesos de discriminación y marginación, tal vez no habría este dato duro de desapariciones de lenguas o desaparición de lenguas. Lamentablemente, eso es de lo que estamos hoy. Estamos en la punta del iceberg, vemos simplemente las lenguas que desaparecen, pero ya pasaron muchas generaciones a veces de un proceso bastante largo. Y la revitalización y el reclamo se ve como una reacción a este fenómeno mundial, como un proceso de decolonialidad. Eso está pasando. Hay una como un sentido de colonialidad, de salir de las dinámicas, es decir, pasamos del poscolonialismo por facto, es decir, se acabó el colonialismo en muchos lugares, pero no las estructuras que siguen dentro de los países o de las comunidades. Y entonces la decolonialidad, esta revitalización reclamo como forma de salir de eso, es decir, con mis propios términos y cómo es una decolonialidad también intelectual, es decir, por medio de mis propios conceptos o los conceptos indígenas, es decir, de la comunalidad, intentar romper o salir y buscar otro tipo de cosas, ¿no? No nada más es una acción y retomar cosas de otros lugares, pero simplemente dentro de mi propia lógica comunitaria, las propias lógicas comunitarias, es buscar precisamente darle la vuelta a eso. Cualquier acción de revitalización y o reclamo nos va a invitar a replantearnos nuestra relación con lo normativo, su ausencia o su existencia, como en el caso de Yapaneco. Si no hay norma, nos va a preguntar que si necesitamos una norma, y qué norma, y quién decide, y cómo. Si existe, nos va a hacer preguntarnos si la replicamos o no la replicamos, pero tenemos que realmente pensar y replantearnos nuestra relación o la relación que tienen las comunidades con eso. Y con un fin mayor, es decir, la norma lingüística en el caso de las comunidades indígenas, sobre todo en México, es replantearse la norma lingüística con la relación a la comunalidad, es decir, como ese elemento, si la norma lingüística o lo normativo ayuda o apoya a la comunalidad, al sentido de comunalidad, pues tal vez es bueno incluirla de alguna forma, pero si tal vez la norma lingüística va a afectar la comunalidad que existe, tal vez no es buena idea incluirla. O igual si hay una comunalidad sólida dentro de una comunidad, tal vez eso va a repercutir en lo lingüístico y va a realmente reforzar la lengua. Entonces, hay realmente que replantearse todo este tipo de situaciones, y creo que eso fue lo que nos llevó todo este ejercicio de varios años, y que hasta el día de hoy pues no les puedo decir con certeza cuál va a ser el futuro, porque no lo sabemos el futuro, pero lo que sí sabemos es que este microcosmo tan pequeñito llamado Yapaneco, y que son 10% de las situaciones en el mundo parecidas, 600, 700 contextos muy similares, nos hace replantearnos nuestra relación con la norma, nuestra relación con la variación, nuestra relación con el territorio, nuestra relación con los otros, nuestra relación con la naturaleza, todo. Es una página en blanco de alguna forma que nos permite salir de la dinámica que llevamos, pues, de alguna forma, pues, desarrollando. Entonces, bueno, pues básicamente esto es una presentación bastante general, y bueno, ahí les dejo mi información en contacto si quieren ponerse en contacto para discutir cualquier cosa, y pues me gustaría más escuchar comentarios, y si tienen algún comentario, más que encantado de responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias por la presentación y por toda la información. Hemos puesto los links de la doctora Yasnaya Aguilar y del último libro que publicó, que vi también en Twitter, porque gracias a ti que lo retuiteaste. Entonces, damos paso a las preguntas. Voy a recuperar los comentarios del chat, déjame un segundo. Bueno, aparte de darte las gracias, por supuesto, que hay muchos comentarios sobre ello y que es muy interesante. Comentan, por lo general, lo difícil de estudiar las lenguas minoritarias es la ausencia de datos que faciliten la investigación diacrónica. En el contexto mexicano,
¿ustedes tienen un corpus que permita la descripción morfosintáctica o se usa el español para la alfabetización como vehículo para el aprendizaje y posible descripción de alguna variedad indígena? Muchas gracias y le renueva y apoya las lenguas indígenas. Y bueno, esa es más o menos la pregunta. Sigo leyendo. Bueno, ahí les voy a decir que depende de la lengua, porque hay lenguas que han sido muy estudiadas o que tienen un corpus, por ejemplo, muchas lenguas zapotecas de Oaxaca, por la cuestión de los religiosos o frailes que estaban dentro de ahí, que hicieron las primeras descripciones desde los primeros años de la colonia o después, posteriormente, y pues hay cierto tipo de documentación. El náhuatl, muchas variantes del náhuatl, por ejemplo, hay un fuerte corpus de estudio, entonces en este caso, pues hay corpus, ¿no? Digamos. Sin embargo, hay otras lenguas donde realmente ahí sí ya no hay mucho, y una de esas precisamente es el ayapaneco, es decir, es una de esas lenguas que no teníamos muy poco, un artículo de los años 70, después casi nada, y pues no había mucho en qué apoyarse en cuanto a lo lingüístico. Y ahí precisamente es al mismo tiempo es un reto porque pues no tienes en qué apoyarte, al mismo tiempo es una oportunidad porque es una página en blanco, así como es una página en blanco desarrollar un sistema de escritura cuando no hay todas estas cuestiones que nos llegan a la cabeza de cómo debe usarse la escritura, también es una página en blanco de cómo estudiar una lengua cuando no hay nada. Entonces te hace realmente ver otro tipo de cosas, y precisamente por eso yo estudié la variación, porque lo que cuando llegué no tenía datos, pero lo que me llamó mucho la atención fue la variación, de cómo es posible que haya tanta variación con 8 personas, no entendía. Entonces eso realmente me llamó la atención y lo que permitió precisamente, tal vez si hubiera venido con datos hubiera sido distinto porque dijera, estas variaciones pertenecen a algo histórico que cambió y ya no lo investigo, sino básicamente sigo con los datos me llevaron, ¿no? a la pregunta. Entonces, y en cuanto a la alfabetización, pues se da en los años 70 hubo campañas de alfabetización en lenguas indígenas, pero sí, había el modelo de realmente reproducir cosas del español y muchas cosas de la escuela oficial o de la escuela pública que se repitieron. Hoy en día hay ciertas cuestiones bastante interesantes de escuelas bilingües, de universidades hasta comunitarias y comunales que existen, que están desarrollando sus propios métodos de educación y de enseñanza. Entonces, paralelo al sistema de educación público, es decir, algo independiente con sus propios paradigmas, incluido el paradigma de la comunalidad también dentro de sus marcos teóricos, ¿no? Entonces, les puedo decir que es bastante diverso, puedes encontrar todo dentro de un territorio así. Muchas gracias. Además, como el doctor Rangel se ha ceñido tanto al tiempo, tenemos tiempo para más preguntas. Hay otra pregunta más, ¿no? Sí, hay más preguntas, por eso voy. Me ha encantado mucho. Bueno, por supuesto, se están dando las gracias. Y dice, hay estudios que establecen ciertos paralelismos entre las comunidades sordas y las comunidades indígenas. ¿Qué puedes decirnos sobre la revitalización lingüística de las lenguas de signos que existen en el mundo? Yo no sé si esta pregunta nos pilla un poco lejos, que nos falta justo igual Maruxa Cabeza Pereiro o nuestra profesora Inmaculada Cascales del departamento, pero bueno, si tienes algún comentario que hacer sobre ella. Sí, pues yo creo que también depende de la comunidad de lenguas de señas que sea. Hay comunidades bastante pues, grandes y que con bastante comunicación y que realmente sería lo equivalente a una lengua pues minoritaria, pero con un gran número de hablantes y de conexiones. Y hay otras más aisladas, ¿sí? Pues les comentaba el caso de una lengua maya de lenguas de señas. Sé que existe, no sé a qué tal punto ahí en ese caso no es tanto revitalización, porque se dio esa lengua como nació como necesidad de la comunidad por el gran número de personas sordas que existían o que existen dentro de la comunidad, y pues se dio, entonces ahí no había como una cuestión de revitalización como tal, porque ya era de facto, existía la lengua de facto paralela a la lengua maya hablada. Entonces, no sé bien en qué otras comunidades haya una cuestión de revitalización de lengua de señas específica. Yo ahí no soy el experto en esa área, que no les puedo decir, pero sí, o sea, es probable que haya uno que otro caso donde están tomando algún tipo de medida, porque les digo, no es simplemente la cuestión lingüística, sino va más allá y es una reacción si lo pensamos desde el punto de vista de decolonialidad, quiere decir que si una comunidad de lenguas de señas se siente oprimida o ha sufrido vejaciones, tal vez la lengua es una forma de proceso de decolonialidad que implementan. Entonces no sería nada extraño ver casos así, ¿no? Hay una pregunta todavía más y como todavía tenemos tiempo la voy a formular. Esther, si se me despista alguna, avísame. Una pregunta al ponente. ¿Se cambian el uso o de las lenguas en gente mayor?
por ejemplo, ¿hablan más las lenguas minorizadas o menos? Si hay diferencia por la edad, si hay diferencia etaria. Ya, esa pregunta, si hablan más o no la lengua dependiendo de la edad, ahí yo creo que, bueno, en el caso de lenguas así en alto riesgo de desaparición, los abuelos generalmente son bilingües todos, y pues hablan más o hablaron más el español en los últimos años por cuestiones de distinto tipo de cuestiones. Entonces, pues sí, hicieron como quien dice su vida en una lengua mayoritaria, aunque su lengua minoritaria es su lengua materna y la seguían hablando, pero por distintas cuestiones y presiones, pues dejaron de hablarla. Entonces, no hay no digamos que porque sean personas mayores hablan más, o sea, habla más el ayapaneco en este caso, en el caso específico el ayapaneco, porque son los pocos que lo hablan. Y cuando nos se reúnen o cuando nos reuníamos es cuando lo usaban el ayapaneco, pero más allá de esas pequeñas oportunidades de hablar la lengua, pues con quién hablaban, ¿no? Esa es la pregunta, ¿cómo vas a usar la lengua si no tienes con quién hablar la lengua? Entonces ahí hay una cuestión de interlocutores que pues se iban falleciendo los interlocutores poco a poco. Pues el caso, por ejemplo, por ahí, después voy a compartir igual ahí la presentación porque hay unos links que puse, el caso de Mary Wilcox, es un caso donde se quedó ella sin personas con quien hablar y precisamente ese es el caso, ella pues quedó aislada, digamos, lingüísticamente, aunque es perfectamente, habla inglés para comunicarse con su nieto, bisnieto, etcétera, ¿no? Pero sí, no estoy seguro que haya una correlación como tal, si usan o no, porque no tenemos con qué comparar, porque si tuviéramos otra generación podríamos comparar, es decir, abuelos y padres. Entonces pueden decir, los padres usan menos como en los estudios sociolingüísticos tradicionales donde puedes hacer grupos de edades, pero si nada más tienes un grupo de edad, es un poco difícil contra qué la comparas, ¿no? Hay bueno, tenemos dos comentarios, dos anécdotas. Bueno, el profesor Juan Pablo Mora se despide de la Universidad de Sevilla, le mandamos un saludo y muchas gracias por haber asistido. Justo lo que estabas comentando de la perspectiva de la decolonización, hay una pregunta, la corto un poquito, pero la formulo, que es, ¿la investigación se contextualiza de alguna forma en el hacer decolonial? ¿Su marco bebe del giro decolonial, epistemologías del sur y esta perspectiva, en caso afirmativo, que ya sabemos que sí, porque lo acabamos de comentar, en qué se manifiesta y respecto de la divulgación de los resultados? Si nos puedes ampliar un poquito esa idea que ya has apuntado, pues si podrías, como tenemos tiempo, pues si puedes así rápidamente presentarla un poquito, te lo agradecemos. Sí, claro, o sea, la idea precisamente es eso de todo esto que se ha hecho en estos años, es salir un poco de lo que hacíamos y era la oportunidad de replantearse muchas cosas. Yo replantearme mi quehacer como lingüista y cómo replantearme todo lo que aprendí, digamos, de alguna forma aprendo en la universidad y cómo adquirir nuevas cuestiones y buscar nuevos paradigmas y buscar más cosas que vienen exactamente de etimologías o de cuestiones o de teorías de otras, por ejemplo, la cuestión de comunalidad, ¿no? Que no se enseña fuera de un sistema, en un sistema académico tradicional, ¿no? Entonces, pues sí, se apoya uno y en conversación con otros grupos, con otras comunidades, obviamente ahí donde ve uno las conexiones y sí, pues sí se apoya de alguna forma y se ve más allá. Sobre todo lo que estábamos haciendo, por ejemplo, yo no dirigí nada como tal, sino es más que nada ir siguiendo lo que se hacía y pues viendo cómo se hacía y qué se hacía y platicando y realmente todo esto que estoy planteando yo, simplemente yo le puse forma, digamos, para la presentación, pero es algo que existe, es decir, si hablas con los abuelos o con algunas personas te dicen tal y tal cosa, no como esta presentación, porque como digamos, le di forma para un público occidental, digamos, pero existe dentro y eso es un poco el trabajo tal vez de difusión, de traducir esto de un contexto bastante distinto y alejado de muchas personas a otro. Entonces ahí es como que la difusión es como ese puente, igual hago lo al revés, ¿no? Es decir, a veces los contextos que tengo aquí de hablante de herencia y muchas cosas que están en el mundo académico, cómo los aterrizamos dentro de la comunidad y cómo ellos los reinterpretan también de otra forma. Y agradecemos muchísimo ese proceso de mediación que has hecho para acercarnos a esto que hemos comentado en clase, de la perspectiva justo y de la grafización, todo lo que estabas abordando, que lo hemos explicado el lunes, justo particularmente para todo lo que venía hoy. Espero que mis alumnos estén contentísimos de escuchar tantos ejemplos. Nos quedan un minutillo más para unos comentarios que, como ha suscitado muchos y ha sido tan pulcro, ha sido pulcérrimo, podemos. La doctora Ireide Ibarretxe comenta una experiencia personal sobre cómo se inscribió,
porque estábamos hablando del derecho a la grafización en la propia lengua y con los códigos lingüísticos. He puesto noticias que hemos comentado en clase, como decía, sobre lenguas indígenas a las que les prohibían y les discriminaban, incluso las personas del registro se reían de los nombres que querían inscribir. Y Claro. justo estaba explicando el caso del euskera en España, que durante una época pues Ibarretxe iba con CH y no era, y le pusieron Blanca, ¿no? Pues esta experiencia personal que nos estaba comentando la doctora. Y una pregunta. Desde México también. Sí, voy, ahí, o sea, estabas desplazando. Esther, si la tienes delante y la puedes leer tú, por favor. Sí. Cintia Montaño dice, ¿cómo se desarrolla la revitalización comunitaria en un contexto donde la comunalidad ha sido desplazada por modelos partidistas? Saludos desde México. Sí, ese es un problema y precisamente eso es cómo reestructurar. Por ejemplo, el caso de Ayapaneco es eso, se perdió ese sentido y bueno, obviamente entran los partidos políticos, la noción del Estado y las estructuras del Estado que se replican dentro de una comunidad y precisamente ahora la cuestión es cómo reconstruir y cómo volver a algo que desde un cierto punto pues facilitaba y ayudaba muchas de las relaciones que existían y esa es una pregunta que no es fácil de contestar, yo no tengo la respuesta, definitivamente yo soy el menos indicado para dar la respuesta, pero sí sé que es una cuestión que se están preguntando muchos y que están empezando a plantearse, es decir, cómo le damos la vuelta a esto y cómo se le da la vuelta a esto, que no es fácil y no va a ser fácil, pero lo interesante aquí es que de pocos individuos, ¿cómo puede empujar algo tan interesante? Y eso es aquí también algo muy interesante. Estamos hablando de menos de 10 personas y algunos de sus familiares, 4 personas. ¿Cómo nos invitan esas 4 personas, empujan cierta cuestión para los que crean que pocas personas tal vez no tienen impacto en una comunidad? Puede ser el inicio de un cambio mayor, ¿no? Es decir, ese es un principio, aunque el número pequeño no es igual a que no puedan empujar alguna agenda. Entonces, eso lo veremos, lo único que puedo decir, eso lo veremos en los próximos años y veremos cuál es el desenlace, porque pues ahora solamente es como, les conté una historia de lo que pasó en los últimos años, pero no sé el desenlace y eso yo creo que lo vamos a ver en los próximos años. Un último comentario del doctor Thomas Bach, que nos está leyendo y le agradecemos también la presencia, que justo nos pone un ejemplo sobre el gaélico escocés, que venía un poco por lo de la edad que decíamos antes, claro. En el que percibían que hablaban más este idioma después de la jubilación porque podían escoger a sus interlocutores de una manera más particular, quizás en los ámbitos laborales no tanto, y sí en las interacciones personales, ¿no? Claro, sí, en ese caso, como digo, cada comunidad es distinta en la situación. Estoy un poco familiarizado con el gaélico escocés porque hay varias cosas comunes con el caso de Ayapaneco. La variación es una de las cosas interesantes, muy comunes, pero porque es el mismo estado de lengua en muy alto riesgo, entonces tiene similitudes con eso. Y pues bueno, el caso de Ayapaneco es un poquito lo contrario porque cuando hablaban, usaban más la lengua cuando trabajaban en la milpa, en el campo, en la agricultura, y si ya no trabajan, usaban menos la lengua con las personas con las que trabajaban. Es decir, ahí es un poco cambia la situación, es porque ahí no era, ahí el trabajo dentro del trabajo y el trabajo colectivo era lo que hacía el uso de la lengua. Y cuando se acabó el trabajo colectivo, el tequio y la comunalidad, se acabó ese momento de interacción. Y después estas personas mayores pues trabajaban antes en el campo con otros hablantes tal vez, y pues ya después de que dejan de trabajar en la agricultura, pues obviamente se aíslan, de alguna forma están aislados como abuelos o bisabuelos, y pues ya no tienen esa interacción. Entonces ahí sí les digo que depende de la comunidad la situación. Muchas gracias. Con esta última pregunta vamos a cerrar para no pisarnos los horarios, que íbamos diciendo que recuperamos la tarde con un timing. Solo quería cerrar diciendo que deja una lectura que era cómo se expresaban la identidad a través de las lenguas como identidad étnica, cómo la lengua te identifica, ¿no? Entonces esa recuperación que estamos hablando de adultos, que estamos hablando de neofalantes en galego, la revernacularitzación en catalán, y en este caso hablaba, lo digo sobre todo para el profesor Bach, que igual no lo conoce, pero por si no lo conocía este trabajo, sobre el irlandés. Una buena comparación entre el gallego y el irlandés. Claro, a mí por lo que me tocaba del gallego me lo he leído, pero bueno, dejo ahí una aportación más. En este caso le damos otra vez las muchísimas gracias al doctor Ángel por su exposición, por traernos este punto de internacionalización y por esta oportunidad que nos ofrece de sumarnos. Nos hemos sumado a la oficialidad del asturiano, pues también al decenio por las lenguas indígenas, ¿no? Que este seminario abordase todo lo posible, igual que como tenemos interpretación a las lenguas de signos, este amor con el que empezábamos las jornadas por todas las lenguas como filólogos, que se vea reflejado en estos múltiples puntos. Y en este paso
damos las gracias. En este punto le damos paso a la doctora Linares Bernabeu para que comencemos ya, que ya me da hasta un poco de pena, pero la última charla de la tarde.